Buenas tardes. Esta clase es una clase asincrónica que grabo en función de que hoy miércoles es un día de visibilización de la situación por la que estamos pasando las universidades nacionales. Y digo nada más que esto porque me parece que a esta altura no hay nada más que decir. Hoy hay una actividad que organizan las universidades nuestras, la de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro y el Cursas, en la feria, clase pública y luego una asamblea interclaustro que se va a hacer en el ámbito público cotidiano de la feria. En función de eso y también en función de que las clases de literatura latinoamericana no permiten poder hacerlas públicas porque son online, con las salvedades que también ya expliqué, no voy a ahondar en lo que ya dije. Bueno, en función de que estimo que todos tenemos que poder tener la opción de ir a esas actividades, es que grabo esta clase en forma sincrónica. Quiero decir algunas cosas. Primero, para los que van revisando la plataforma de manera asidua, habrán visto que colgué dos grupos de clases teóricas. Una, consideraciones generales sobre la estética, la narrativa rupturista de Felisberto Hernández, de índole más general, y otra de índole más específica, porque aborda cierta especificidad de esa narrativa vanguardista de ruptura de la que hablo en la primera clase. Hay dos etapas de Felisberto notoriamente significativas, no notoriamente diferentes, pero sí significativas. Una ronda la década del 20 y otra la del 40. Pasa algo en el medio y es que Superville, un poeta, escritor francés, lo, lo alza, lo realza, y empieza entonces Feliberto a poder dedicarse solamente a la escritura, como él mismo lo va a decir. Hasta ese momento fluctúa su dedicación entre ser concertista de piano, que es además un motivo autorreferencial, autobiográfico, que aparece en diferentes tonos, tonalidades en la narrativa, y la escritura. De esa época son los primeros textos, como Fulano de Tal, El libro sin tapas, La envenenada, aparecen como folletos, ¿sí? Y también están relacionados con una vida itinerante del escritor, porque así como escribe, también tiene que ganarse el pan dando conciertos, eh, y es la época en la que su vida transcurre entre Montevideo y Buenos Aires. Luego del 40 vamos a poder contar con este Felisberto, ¿sí? Que en la línea con Macedonio, ha advertido tempranamente, como dice Ana María Barrenechea, que la producción de sentido no está acabada y que el producto es un irse haciendo, es itinerante. Por eso su narrativa va a ser una narrativa que fluye, que no acaba, que es morosa, que se desvía, con una estética particular
y que es la parte más importante de Felisberto, que es una narrativa que más que contar, cuenta que el relato nunca está acabado. ¿M? Entonces es una narración en la que el sujeto narrador evoca. Por eso va a ser tan importante en la narrativa de Filiberto los pensamientos y los recuerdos. Sin embargo, no se eh, simplifica en esos términos la narrativa, porque lo que hace Filiberto es una operación muy interesante, y es cosificar el mundo subjetivo, es decir, cosificar todo aquella entidad que tiene la capacidad de construir una subjetividad. Esto significa que la tristeza, la angustia, la reflexión, en vez de ponerla en los personajes, en los seres humanos, en los humanos, lo pone en las cosas. ¿Por qué Ana María Barrenechea dice que él da un paso más? Porque no se trata de animizar el mundo, el material, sino de lo que se trata es darle la capacidad de tener conciencia. Por eso, este yo narrador de Filiberto no puede recordar, porque para recordar tiene que salir de esa construcción del doble. El doble en Felisberto es el adulto niño, ¿m? El narrador que se construye como adulto, pero que mira y ve el mundo con los ojos de un niño. Tiene que salir de esa construcción e ir hacia, retroceder hacia su niñez. Y eso en Feliberto es irreconciliable. Siempre nos vamos a encontrar con una mirada del doble, o sea, es un sujeto, yo, narrador, pero que se mira en otro, ¿m? Y ese otro puede ser el yo niño, pero también puede ser el yo evocador, el yo que piensa. Lo cierto es que los pensamientos se cosifican, ¿sí? Y adquieren subjetividad. Entonces, en vez de ser el narrador el que puede manejar su pensamiento, puede manipularlo, puede concluir, puede hacer con los pensamientos, lo que pasa en Feliberto es justamente que Feliberto es tomado, ¿sí? Por los pensamientos, es tomado por las cosas. Toda unidad en Filiberto se rompe. Cuando digo toda unidad, ¿a qué me refiero? Primero se rompe la unidad de la narratio, ¿m? De la narración. Algo particular es el tiempo verbal con el que comienzan la mayoría de sus cuentos. En vez de usar el tiempo del perfecto, o sea, el tiempo de lo acabado, usa el tiempo del imperfecto. Esto ya introduce en el enunciado el letargo. ¿M? Ya introduce en el enunciado una ruptura en la narración, porque no hay una perspectiva de un presente de la narración hacia ese hecho que pasó antes, sino que el hecho que comenzó antes tiene alguna relación con el presente. Ejemplos claros, en el balcón. En algún tiempo yo solía ir a una ciudad. Otro, nadie encendía las lámparas. Cuando yo tenía 8 años, la pelota iba a la casa pobre de mi abuela, ¿sí? En el acomodador, supe tener un trabajo que era tal. Entonces,
¿Qué es lo que pasa con este tiempo verbal en imperfecto? Que no hay la posibilidad, y esto es lo que rompe, de la relación causa-efecto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si todavía está sucediendo aquello que empezó en el pasado, no hay un efecto. No hay un efecto, no cuento el efecto, sino que sigo contando ese fluir. ¿Mm? Y por eso es esa narración errática. ¿Mm? ¿Por qué errática? Porque justamente vagabundea, ¿sí? Por uno u otro espacio del mundo creado. Cuando digo que vagabundea, ¿a qué me estoy refiriendo? A un narrador que va creando, ¿sí? El espacio narrativo con dos formas, la de ver y la de tocar, ¿sí? Pero ambas, tanto ver como la de tocar, cancelan la posibilidad de decir. La posibilidad de decir está rota. La posibilidad de decir está desviada hacia otra entidad que no es la del sujeto, ¿sí? Y entonces acá nos encontramos con otros cuatro elementos importantísimos en la narrativa de Felisberto. Cuerpo, cuerpo, objeto, lenguaje y cosa. Cuerpo, objeto, lenguaje y cosa. La propuesta es esa, es poner en tela de juicio la posibilidad de comunicación. ¿Mm? Eso es lo que está diciendo Felisberto. Las cosas adquieren categoría de personas, pero las personas se cosifican eh, justamente porque son innombradas. Muy rara vez aparecen los nombres y si aparecen, aparecen en historias eh, paralelas o en historias que no son las centrales en los cuentos, como ocurre con El Comedor Oscuro, con Albertito, que es el hermano de una de las protagonistas, pero que aparece en la memoria del narrador, porque cuando la dueña que lo ha contratado para que ejecute piezas que ni les interesa escuchar, pero que él accede, porque ese es otro tema muy importante en Feliberto, que lo vamos a ver en El Acomodador, lo vamos a ver en Las Hortensias, lo vamos a ver en El Acomodador en las Hortensias, lo vamos a ver en El Cocodrilo, en El Comedor Oscuro. El tema importantísimo es uno que ustedes ya conocen porque empezó fin del siglo XIX, arte-mercado. El artista ante la emergencia, ante la necesidad de vender, mal vender su arte para poder sobrevivir. En esto, Feliberto es un claro ejemplo del tratamiento del conflicto arte-mercado que sigue existiendo década del 20, de 1920, y que Feliberto lo ficcionaliza, como les digo, en varios de sus cuentos. Generalmente cuando aparece este conflicto hay una autoconstrucción autobiográfica, es un yo pianista, concertista, que se ve en la necesidad de aceptar trabajos de mala muerte, trabajos poco reconocidos en cuanto al arte, eh, y, y trabajos en los que hay algunos trabajos que son absurdos, como ocurre en Las Hortensias. Tiene un trabajo que es el de ser perdón, como ocurre en las hortensias también, pero es otro, ya, es otro tema.
como ocurre en la casa inundada. En la casa inundada es empleado para ser de botero, o sea, de persona que em, conduce un bote, para pasear a la niña de la casa y además, mientras la pasea en esa casa inundada, la dueña es su confidente y él eh, tiene que escuchar las historias. Esto no pasa solamente en ese cuento, también pasa en el comedor oscuro, ¿sí? La dueña también le cuenta su vida. Generalmente las mujeres aparecen en Filiberto con la misma tesitura. Son mujeres que en raros casos tienen nombre. En las hortensias tienen nombre, Margarita. En el comedor oscuro tienen nombre, aunque hay un juego ahí de mucha ironía entre los nombres de la dueña y la sirvienta. Dolly y muñeca. No, o sea, hay un juego ahí entre Dolly y muñeca. Las mujeres generalmente son robustas, no tienen cuerpos muy agraciados, muy definidos, o tienen características exacerbadas, como en Nadie encendía las lámparas, donde aparece una mujer cuya focalización está en el pelo. Em, estos personajes son característicos, no tienen el nombre, excepto contadas excepciones, y aparecen por diferentes rangos, ¿sí? Puede ser la mujer gorda, la mujer robusta, ¿sí? La mujer tosca, también el joven de la cabeza grande, el anciano que movía la boca, el anciano que tenía un cigarrillo, ¿sí? Esto significa precisamente, en no darle nombre, es este juego que le establece entre el sujeto, la subjetividad y la cosificación del sujeto. Como le saca la subjetividad al sujeto, se la pone a la cosa. Dije cosa, objeto. Bueno, los objetos, en algunos casos, como en el balcón, se detiene y describe los objetos. Los describe en términos de articular la conciencia del objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo. Articular la conciencia del objeto. ¿Qué quiere decir? El enunciador construye un enunciado que no solamente hace que esos objetos se transformen en capaces de tener conciencia, sino que además muchas veces el narrador se detiene y desvía ese discurso que intenta narrar, evocar, para dar enunciados asertivos desde una estética del absurdo, ¿sí? Desde una estética del absurdo, obviamente, y hacer algo que es decididamente vanguardista en Felisberto, y es la autorreflexión escritural, ¿sí? Esto, que es un rasgo de la vanguardia, escrituras que escriben sobre el acto de escribir, ya aparece en Feliberto tempranamente. Libros sin tapas, ya ahí hay una escritura que se autorreferencia. Ya ahí hay una escritura que es una metaescritura. Y esto es una estrategia, ¿sí? De vanguardia importante. Cuerpo.
cuerpo de la escritura está fragmentado. ¿M? ¿Por qué está fragmentado? Porque, vamos a decirlo de una manera rápida, en el cuerpo cuando, cuando ingresamos en el mundo felibertiano no sabemos muy bien a dónde vamos y a dónde va la narración, porque en realidad no tiene una ruta, ¿sí? Porque justamente la construcción es esta relación de fragmentos hilarantes, de fragmentos, como dice Barrenechea, excéntricos, ¿sí? Y sobre todo, como va a decir Barrenechea, y ya que la mencioné, traigo em, este rasgo que ella advierte en Feliberto. Ella dice que una de de los juegos más originales en Feliberto es la forma de predicar, la forma de predicar. Bueno, eh, recordemos qué pasa con el sujeto predicado, ¿no? Nosotros tenemos un sujeto y luego una predicación. En esa predicación está los modos, ¿no? Los modos, los circunstanciales. Y toda esa predicación está referida a una determinada entidad a la que llamamos sujeto. Bueno, acá lo que hace Filiberto es justamente desviar y pasar la capacidad de predicar al objeto, ¿sí? Al circunstancial. Entonces, el sujeto no está triste. El sujeto tiene tristeza, pero esa tristeza a su vez tiene la capacidad predicativa, ¿sí? De de modificar, ¿sí? Al sujeto. ¿M? O sea que no es el sujeto el que modifica, sino el que es modificado. Y de hecho, esa es la gran angustia de ese sujeto, narrador, actor, que se le escapan los recuerdos, se le escapan los pensamientos y se les escapan también los sentimientos porque adquieren vida propia. Ahora bien, esta fragmentación en la narración también está relacionada con otra fragmentación que es la del cuerpo. El cuerpo aparece construido de manera metonímica, ¿sí? Y el mundo aparece construido a partir de la metáfora. Esa metonimia del cuerpo es precisamente la que provoca, la que coadyuva a que estos cuerpos adquieran vida propia, ¿sí? Entonces, la mujer, por ejemplo, en Menos Julia, la mujer en vez de referirse a la mujer como la mujer, son las manos de la mujer la que hacen. En Nadie encendía las lámparas es el pelo de la mujer el que actúa. Y por último, ya ahora voy a ir a un texto para que puedan observar estas características que, dicho sea de paso, están detalladas en las clases que colgué. Otro aspecto importantísimo que también es un aspecto que se relaciona con ese yo narrador, yo autorreferencia, yo artista, que tengo una relación conflictiva con ese mundo mercantilizado y que por lo tanto tengo que aceptar diferentes trabajos, ¿sí? También aparece en un juego que se repite, que es una construcción narrativa atemporal, ¿sí? Y una construcción narrativa también sin límite, sin borde espacial. Esto
ubica al sujeto en esa narrativa inquietante, como va a decir Verani, ¿sí? Felisberto Hernández, la estética de la cotidianidad, y de lo inquietante de la cotidianidad, porque justamente no tenemos espacios ubicados en otros espacios, en otros mundos posibles. Es el mundo de lo cotidiano, ¿sí? Es el mundo del comedor, del trabajo, de la ciudad, del paseo, ¿sí? Del concierto, del teatro, es el mundo del arte, pero es el mundo de lo cotidiano. Entonces, hay una atemporalidad y también hay un espacio que también inquieta, porque es un espacio que, si bien se puede ubicar en espacios concretos, ¿sí? Es una casa, ¿sí? Es un teatro, es un comercio, como aparece en el cocodrilo, esos espacios tienen, y acá vamos a otro punto fundamental, que es lo fantástico, tienen una forma de existir que linda con lo fantástico. De hecho, hay trabajos que ponen en tela de juicio si es fantástico o no, y otros, como el de Verani, argumentan a favor de lo fantástico. Bueno, también Verani dice que en realidad hay mucha teoría sobre el género fantástico, pero que no terminan los teóricos de definirlo porque no encuentran aquellas formalidades que lo diferencien de otros géneros y hagan del género fantástico un género. Sin entrar en esas disquisiciones, hay en Feliberto rasgos de lo fantástico en esto. O sea, no hay una pérdida de la verosimilitud a pesar de que el mundo se ve atravesado, sí, el mundo cotidiano, se ve atravesado por un desvío de las leyes naturales, por un desvío de las leyes naturales. Pero claro, presentadas desde ese doble, ¿sí? De el narrador que ve con la inocencia y con la inocencia de el niño como todo, como si fuera un juego. Pero en el fondo está justamente hablando de la imposibilidad de asir el mundo. Entonces, hay un yo que generalmente se construye en una ciudad. Nunca dice cuál es la ciudad, ¿sí? Nunca la nombra la ciudad, pero sí es un sujeto que está en un ambiente urbano citadino y es más aún una gran ciudad, ¿m? Donde existe un problema para el artista, que es el mundo mercantilizado. Bien, vamos entonces a un ejemplo, ¿sí? El balcón. De todas maneras, quiero decirles que ustedes mañana van a tener colgado en el foro preguntas y guías sobre el balcón que van a tener que responder como han respondido en las otras instancias este jueves. Y el jueves que viene van a tener otro cuestionario sobre el cocodrilo, ¿sí? Sobre el cuento de cocodrilo. Preguntas guías que funcionan para que ejercitar el análisis del texto. ¿Qué pasa en el balcón? En el balcón, yo lo que quiero a ver, que quede claro es que en Feliberto tenemos siempre la siempre tenemos la misma construcción.
Siempre es una primera persona, no existe la tercera persona. La tercera persona nos llevaría a lo que se puede definir, lo que se puede seguir, lo que se puede mirar, observar, ¿sí? Desde ese espacio y ese tiempo. No existe la tercera persona, siempre es el yo que, em, que es excéntrico, como va a decir Barrenechea. ¿Por qué? Porque está fuera del centro de su propio enunciado y de la enunciación. Ese es el yo de Feliberto. Siempre va a ser un yo. Si casi no hay registro de una tercera persona, excepto, por ejemplo, en cuentos como en las dos historias. El yo, entonces, ese es un denominador común en toda la narrativa. Primera persona, yo, generalmente es el yo artista. Generalmente es el yo artista. Eh, es un yo que deambula, ¿sí? Por un espacio que es la ciudad. O sea que hay un espacio que, si bien es indeterminado, indefinido y tan inquietante como su narrativa, sí lo podemos ubicar en una ciudad. En el balcón, ¿qué ha pasado? Él había ido a una ciudad a la que le gustaba ir y va a una casa donde hay una poetisa bastante cursi, ¿sí? Que vive con su papá, que aparece además como el anciano. Y lo que va a pasar acá es que la cosa, el balcón, se suicida porque no puede soportar los celos que le provoca esta visita, este intruso, ¿sí? En la vida de su dueño, cual la de la casa. Entonces ahí hay un claro ejemplo de esta cosa que tiene una predicación y es que eh, sufre a partir de un sentimiento humano, de el de el de los celos. Bueno, vamos a ver qué pasa acá en el balcón. Dice, había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. Esa es otra característica. Eh, un verano fui a visitar en la pelota. Un verano, cuando tenía 8 años, fui a un verano a visitar la casa pobre de mi abuelo. Generalmente ocurren en verano, ¿sí? Estas historias desopilantes. Y también a veces aparecen atributos de ese verano y de ese día de verano que no encontramos mucha razón de mucha razón de que sean nominados, como por ejemplo en el cocodrilo dice un día de un calor húmedo. Bueno, y que eso es típico de Felisberto, ¿no? Y queda ahí. O sea, ese detalle es un detalle que unos casos lo retoma y focaliza y genera una multiplicidad de sentidos y en otros no. Bueno, acá pasa bastante lo mismo. Había una ciudad que a mí me gustaba visitar en verano. Tiempo verbal, había una ciudad que a mí me gustaba visitar, ¿sí? Entonces ya ahí hay una acción que aparece desde lo inacabado. En esa época, otra característica, ese tiempo sin resolver, ese tiempo impreciso, tiene estas características. Por esa época, en ese día, ese verano, ocurría durante un tiempo, siempre hay una imprecisión temporal. En esa época, casi todo un barrio se iba a un balneario cercano. Imprecisiones temporales y espaciales. Una de las casas abandonadas era muy antigua, en ella habían instalado un hotel y apenas empezaba el verano la casa se ponía triste.
fíjense que no es el sujeto que se pone triste, sino la casa. ¿M? La casa se ponía triste. Iba perdiendo sus mejores familias y quedaba habitada nada más que por los sirvientes. Si yo me hubiera escondido detrás de ella y soltado un grito, este enseguida se hubiera apagado en un mu. Acá aparece también un rasgo importante, que es la definición de las clases sociales en Felisberto. Él está construido en el lugar del artista, pero es un sujeto que tiene que, y acá aparece la crítica, tiene que soportar, a ver si le suena, el mal gusto burgués mercantilizado, porque es el que le da trabajo y por lo tanto tiene que soportar que no aprecien su arte. Entonces, estas micro sociedades, que son estas micro historias que él ubica en micro espacios, ¿sí? Que generalmente son o alejados o abandonados, o tienen una característica de poca comunicación y comunidad, ¿sí? Sobre todo eso, tienen poca característica de comunicación o comunidad. Cómo aparece además en la propia construcción de él, ¿no? De ese yo, que generalmente es un yo bastante solitario, ¿m? Y que tiene que, no tiene, y que eh, cuenta con la ayuda de amigos, ¿m? Pero no parecen eh, parientes, no parece familia en ese yo. ¿M? Generalmente es un amigo que le consigue un trabajo, como pasa en el comedor oscuro. Bueno, o acá, que él va a este balneario, pero siempre construyéndose como ese sujeto, al que también es verosímil, ¿no? Eh, justamente lo que le pasa, que es la cancelación del lenguaje, como va a ocurrir en toda la construcción del espacio. Entonces, es la casa la que se pone triste, ¿m? Porque se siente abandonada cuando, bueno, en los veranos se van las familias, ¿no? El teatro donde yo daba los conciertos también tenía poca gente y lo había invadido el silencio. Yo lo veía agrandarse en la gran tapa negra del piano. Esta es otra característica muy importante. Y es que los efectos, como el silencio o el sonido de un piano, son los que cobran vida. Entonces, el silencio es el que se agranda y es lo que él ve. Pero fíjense que esto qué significa, que en realidad la posibilidad de comunicación es con la cosa desarticulada como cosa, la cosa que ha dejado de tener la función de la utilidad, ¿no? Para ser el interlocutor posible, ¿sí? Con ese sujeto. Al silencio le gustaba escuchar la música. Oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Acá aparece, ¿no? La cosa piensa. ¿M? O sea, ¿qué significa que se quedaba escuchando? Significa que se quedaba pensando, que tiene la capacidad de tomar conciencia de su propia vida, cosa que no la tiene. No la tiene el yo narrador porque se desdobla, pero tampoco la tienen aquellos otros sujetos que aparecen porque no aparecen fragmentados, aparecen por la metonimia, ¿sí? No aparecen como la unidad. Y cuando aparecen como unidad, como sí ocurre con las mujeres del comedor oscuro, están deformadas desde la perdón, desde la caricatura, eh, porque aparecen rasgos que hacen que esa figura sea caricaturesca. Bien,
Al silencio entonces le gustaba escuchar la música, oía hasta la última resonancia y después se quedaba pensando en lo que había escuchado. Sus opiniones tardaban. Fíjense, el silencio tiene la capacidad de tomar conciencia de lo que le resulta placentero o no, y tiene la capacidad de pensar. ¿M? Dos cosas que hacen eh, el desplazamiento, ¿no? Pero cuando el silencio ya era de confianza, intervenía en la música, pasaba entre los sonidos como un gato con su gran cola negra y los dejaba llenos de intenciones. Este es un ejemplo contundente de el mundo inasible de los cuentos. Es inasible justamente porque Felisberto los transforma en peligros. ¿M? ¿Por qué en peligros? Porque pueden ir en contra del mismo sujeto, porque el sujeto no puede tomar la dimensión de esa existencia, ya que ellos son los que piensan. ¿M? Bien. Al final de uno de sus conciertos vino a saludarme un anciano tímido. Bueno, acá aparece este no nombre, esta metonimia de los sujetos, de los personajes que acompañan al yo narrador. Debajo de sus ojos azules se veía la carne viva y enrojecida de sus párpados caídos. El labio inferior, muy grande y parecido a la baranda de un palco, daba vuelta alrededor de su boca entreabierta. De allí salía una voz apagada y palabras lentas. Además, las iba separando con el aire quejoso de la respiración. Fíjense que se le acerca un sujeto y ese sujeto inmediatamente se desmembra, se fragmenta. No es el sujeto el que habla, no es el sujeto el que mira, sino que hay ojos que lo miran, ¿sí? Hay boca que se abre y prácticamente la boca es la que tiene la capacidad de tener vida, ¿no? Y esa boca, de esa boca sale casi involuntariamente esa voz, ¿no? Apagada y palabras lentas. Después de un largo intervalo me dijo, o sea, la posibilidad del diálogo aparece después. ¿Después de qué? De que el sujeto se le presente en un grupo de fragmentos que hacen a la no unidad. Entonces, hay una unidad cuerpo que está desmembrada. Este es un ejemplo claro. Después de un largo intervalo, me dijo, o sea, que esas palabras que supuestamente salieron no llegaron a la intelección, porque después aparece la palabra. Yo lamento que mi hija no pueda escuchar su música. Bueno, esta hija que no puede escuchar la música, ¿quién va a ser? Va a ser esa poetisa Ursi, de la que está enamorado el balcón y por la que se suicidó. No sé por qué se me ocurrió que la hija se habría quedado ciega y enseguida me di cuenta que una ciega podía oír, que más bien podía haberse quedado sorda a no estar en la ciudad. Y de pronto me detuve en la idea de que podría haberse muerto. Sin embargo, aquella noche yo era feliz. En aquella ciudad todas las cosas eran lentas, sin ruido, y yo iba atravesando con el anciano penumbras de reflejos verdosos. Bueno, acá aparece otra característica que es estas fugas, ¿no? Fugas que s- forman parte de pensamientos del narrador, de interpretaciones del mundo. Esto es algo que se va a reiterar.
Por un lado están estas historias desopilantes, estos hilos de una trama inconexa, inconclusa, ilógica y todo lo que dijimos. Pero por un lado también hay fugas, ¿sí? En fugas de fragmentos narrativos, porque hasta el momento hay una narración, ¿sí? Que dijo que a veces iba a una ciudad que en el verano estaba bastante despoblada, ¿sí? Que supuestamente él toca en un teatro y que al teatro va a verlo un anciano. Hay fragmentos que podemos, hilar, mm, podemos relacionar, ¿m? Pero hasta este momento no hay relaciones de causa y efecto. ¿M? ¿Se dan cuenta? Hay un y. Es una escritura somática, pero no hay relación de causa y efecto, por eso es que rompe este sentido de la narratividad. Entonces, acá hay una fuga, ¿m? A partir de lo que le dice el anciano. El anciano le dice que él lamenta que la hija no pueda escucharlo. Entonces él dice, será ciega. Pero después hay una serie de reflexiones muy pueriles, eh, muy sin razón. Reflexiones que tienen que ver con ese narrador que mira el mundo con los ojos de un niño. ¿M? De pronto me incliné hacia él como en el instante en que debía cuidar algo muy delicado y se me ocurrió preguntarle, ¿su hija no puede venir? Él dijo, ah, con un golpe de voz corto y sorpresivo, detuvo el paso, me miró a la cara y por fin le salieron estas palabras. Ella no puede salir, usted lo ha adivinado. Hay noches que no duerme pensando que al día siguiente tiene que salir, al otro día se levanta temprano, apronta todo y le viene mucha agitación, después se le va pasando y al final se sienta en un sillón y ya no puede salir. Bueno, esto es también característico, el detenimiento en detalles que son nimios porque no responden al hilo de la narración, ¿sí? Hay toda una explicación por la que no puede salir, pero en definitiva no es lo que le está preguntando, ¿sí? Sino que esto también es característico, como vamos a ver en las hortensias, ¿no? Esa Margarita, en las hortensias, como vamos a ver, Margarita que también le cuenta sus cuitas al narrador. Generalmente son mujeres apasionadas, viudas. ¿M? Margarita en las hortensias es viuda, ha perdido a su amado José, como en la casa inundada. Eh, Son viudas, este, están solas y toman al narrador como interlocutor de sus cuitas de amor. ¿No? Generalmente las han abandonado. ¿No? Bueno, bien. Voy a ir un poquito más adelante, porque esto ustedes lo tienen en el trabajo práctico. Quiero compartir con ustedes cómo aparece eh, la descripción de las cosas. Más adelante dice, ya está en la casa, ¿no? Ya está en la casa con este anciano que es el papá de esta mujer eh, que ocupa esa casa con ese balcón. Apenas nos sentamos, los tres nos quedamos callados un momento. Otro rasgo. Registren el silencio y el sonido. ¿M? Importantísimo. Entonces todas las cosas que había en la mesa parecían formas preciosas de silencio. Empezaron a entrar en el mantel nuestros pares de manos. Ellas parecían habitantes naturales de la mesa. Ya no podía dejar de pensar en la vida de las manos.
Haría muchos años, unas manos habían obligado a estos objetos de la mesa a tener una forma. Después de mucho andar, ellos encontrarían colocación en algún aparador. Esos seres de la vajilla tendrían que servir a toda clase de manos. Cualquiera de ellas echaría los alimentos en las caras lisas y brillosas de los platos, obligarían a las jarras a llenar y a volcar sus caderas, y a los cubiertos a hundirse en la carne, a deshacerla y a llevar los pedazos a la boca. Por último, los seres de la vajilla eran bañados, secados y conducidos a sus pequeñas habitaciones. Algunos de estos seres podrían sobrevivir a muchas parejas de manos. Algunas de ellas serían buenas con ellas, los amarían y los llenarían de recuerdos, pero ellos tendrían que seguir sirviendo en silencio. Este rasgo, la presencia de las manos, es frecuente en los cuentos. Forman parte precisamente de la desmembración. Una son los ojos, otra son las bocas, que parecen no tener eh, relación con el sujeto. A esto lo llamaba Barrenechea esta predicación, y otras son las manos. Las manos van a aparecer acá, aparecen en Menos Julia. Las manos, porque las manos tienen la capacidad de tocar, y entonces, ante la imposibilidad de comunicación del lenguaje, las manos, metafóricamente, eh, dan cuenta de esa posibilidad de comunicación. Y por último, un poquito más adelante, sí, tenemos el cuerpo. Dice, mi cuerpo, había traído hacia sí todas aquellas comidas y todo aquel alcohol como un animal tragando a otros, y ahora tendría que luchar con ellos toda la noche. Lo desnudé completamente y lo hice pasear descalzo por la habitación. Fíjense cómo se desdobla, ¿no? El cuerpo, él no se desnuda, es el cuerpo. Y el cuerpo es otra entidad que puede ser manejada, ¿sí? Pero para que pueda manejarla el yo, la tiene que desmembrar, la tiene que separar. Bueno, hasta acá. Hasta acá con este cuento del balcón, porque ya he dado ejemplos, ¿sí? De aquellos rasgos de la narrativa de Felisberto que podemos ver en el cuento. Me detengo además acá porque tienen un trabajo práctico cuyas 10 preguntas apuntan a que ustedes puedan revisar estos rasgos que limité en esta clase, y que lo hice en función de que puedan tener un ejemplo de esta narrativa, que es una narrativa de vanguardia, una narrativa de ruptura, y es una narrativa que de algún modo les muestra la vanguardia como la ruptura a la norma. ¿Cuál es la norma acá que está rota? La de la narratividad, con estas características. Características que, insisto, ustedes tienen, ¿sí? En esas dos clases hay una, consideraciones generales, y la otra en la que se desarrollan todos estos puntos que de algún modo era lo que yo quería hacer hoy en una clase que la transformo en esta clase diatro. Bueno, mañana recuperatorio, ¿sí? No hay parcial, y la semana que viene, Dios dirá, porque en esta situación por la que estamos atravesando, mm, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe. Bueno, o quién lo sabe. Bueno, muchas gracias, y a leer Felisberto. Ah, otra última cosa que quiero decirles es que en el ajuste del programa ustedes tienen una reducción del corpus de lecturas de Feliberto, pero como lo indico en la nota y lo repito acá,
sí entran para el final, no entran, o sea, lo que entra para el parcial son ese grupo de cuentos, ¿m? Pero para el final entran todos los cuentos que aparecen en el programa. Bueno, muchas gracias y nos seguimos comunicando.